desear buenas tardes a todos los colegas que estén escuchando aquí en el webinar. En primer lugar, como corresponde, quiero agradecer la invitación a participar en este ciclo de formación sobre el manejo médico de litiasis renal en forma de webinar y agradecer a la Sociedad Panameña de Urología, en especial al doctor Bodén, por su invitación. Es una pena que no podamos hacer esta charla de forma presencial. A mí me hubiera encantado, pero quizás en un futuro pues tengamos la ocasión. También quiero expresar mi agradecimiento a Debbie Kerr por su apoyo constante y su confianza, y a US Pharmacy Group por apoyar la iniciativa, por supuesto. El tema sobre el que vamos a hablar hoy, como hemos comentado, y espero que genere curiosidad entre la gente que asista al webinar, es el de prevención y manejo médico de la litiasis urinaria, pero no me deja pasar la presentación, no sé por qué. Tenemos el hacker. No, doctor, permiso. Haga clic en su presentación para ver. No, estoy dentro de la presentación, ya la tenía activada. Ah, vale, ahora sí. Ahí está. Vale, muy bien. Bueno, el tema es prevención y manejo médico de la litiasis urinaria, haciendo especial hincapié, poniendo el objetivo sobre el pH urinario. Como ya les comentó el doctor Maínez hace aproximadamente 15 días, el cálculo renal podemos decir que se compone de la suma de la composición de la orina, que presenta generalmente un balance, un equilibrio entre aquellas sustancias que son promotoras de la formación de litiasis, como pueden ser el calcio, el oxalato, ácido úrico, pero también bacterias, proteínas o macromoléculas, y aquellas sustancias inhibidoras. Ya les habló también el profesor Grases y la profesora Costa del fitato y la teobromina, y también el citrato, que es quizás el más conocido, y el magnesio. Pero ahí hay que añadir también el pH, que también forma parte de la ecuación, y el tiempo en que la orina está dentro de la vía urinaria, o que estas sustancias están en la orina antes de ser expulsadas por el propio organismo. La frase más importante de hoy creo que es: el pH urinario es un factor determinante para la formación de litiasis. La sobresaturación de fosfato cálcico aumenta cuando el pH es mayor de 6. Vemos que hay una prevalencia en aumento de las litiasis de fosfato cálcico, y una de las condiciones que favorecen esta formación es la combinación de hipercalciuria e hipocitraturia en presencia de una orina alcalina o básica. Algunos pacientes tienen acidosis tubular renal, que se caracteriza por presentar acidosis hiperclorémica, hipocitraturia y pH básico. Algunos inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, así como el topiromato, que se utiliza en crisis epilépticas, también pueden llevar a un escenario parecido. En el otro lado, un pH urinario ácido es el factor más importante para la formación de litiasis de ácido úrico. El ácido úrico es un ácido orgánico débil con un producto de formación en 5.5, y a dicho pH el ácido úrico cristaliza. Y da igual el agua que se beba si la concentración en orina es muy alta. En pacientes obesos, debido a la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, existe una disfunción en la excreción de amonio, aumentando el amonio dentro del túbulo proximal y acidificando la orina, causando por ello una disminución del pH urinario. De hecho, en los últimos años vemos que muchos pacientes se presentan con un índice de masa corporal elevado, un aumento de la circunferencia abdominal y mucha grasa corporal. Supongo que en Panamá ocurre igual que en España, igual que en el resto del mundo. Esto va en aumento. Y todo esto puede estar además relacionado con un aumento de excreción de oxalato y de calcio, aumentando así el riesgo de formación de cálculos.
en la zona de protección, digamos, entre un pH y otro, en condiciones de sobresaturación se van a formar litiasis de oxalato cálcico, tanto de mono como de dihidrato, cada uno con sus factores de riesgo correspondientes. Y generalmente se forman por nucleación heterogénea sobre un cálculo inicial que puede ser tanto de ácido úrico, como un núcleo inicial que puede ser tanto de ácido úrico o de fosfato cálcico, dependiendo de a qué niveles de pH se acerquen más. Sabemos que la mayoría de las litiasis son de oxalato cálcico, pero también que el papel del pH urinario en la formación de estas litiasis es controvertido. Además, las litiasis de oxalato cálcico pueden formarse con cualquier pH urinario. Y hay cosas que no están claras, como por ejemplo, si tiene algún beneficio aumentar el pH en los litiásicos oxalocálcicos que tienen un pH urinario bajo, pero un citrato urinario alto. Recientemente, sabemos que la obesidad y el síndrome metabólico están asociados con un pH urinario ácido, como hemos comentado, y son factores de riesgo para la litiasis úrica. Esto está más que demostrado. Las dietas acidogénicas también pueden contribuir a la disminución del pH. En este estudio que les presento, reciente del 2018, se estudió la influencia del estado nutricional, los parámetros de laboratorio y patrones dietéticos sobre la excreción urinaria de ácido en pacientes con litiasis cálcica. Bueno, pues vieron que la producción endógena de ácidos orgánicos y no la dieta acidogénica era un factor de riesgo independiente para niveles bajos de pH en estos litiásicos oxalocálcicos. Además, los pacientes hipercalciúricos e hiperuricúricos presentaron niveles más altos de ácidos orgánicos y más bajos del pH. A pesar de que no se incluyeron algunos parámetros como el sulfato, que sabemos que es un medidor directo de la ingesta ácida, nos podemos hacer algunas preguntas al respecto. Las causas de un pH urinario ácido, como todos ustedes saben, incluyen un aumento de pérdida de álcalis, un aumento de ingesta de ácido por hiperconsumo de proteínas animales, un aumento de la producción endógena, como acabamos de ver, y una disminución del amonio urinario. Pero si la causa del pH ácido que se encuentra en los litiásicos hipercalciúricos es un aumento en la producción endógena de ácido, podríamos preguntarnos cómo se produce, por qué mecanismo y si tiene algún interés clínico. Sabemos también que la resistencia a la insulina y la obesidad están asociados a un aumento de producción de ácido endógeno y puede ser la explicación más obvia. Pero hay quien también se ha preguntado si la propia hipercalciuria puede per se estimular la acidificación urinaria. En este sentido, no les voy a aburrir con muchos detalles, pero en estudios con ratones a los que se les privaba de este receptor, el TPRV5 y de la ATPasa, resulta que hacían más hiperfosfaturia y más calciuria que los ratones que no tenían esta deficiencia. Y esto acababa con una hidronefrosis masiva y una litiasis renal. Bueno, hay otros participantes en esta ecuación, como son el receptor calcio sensitivo y la coporina 2, que es la responsable de reabsorción del agua en el túbulo proximal. Bueno, pues se ve que en condiciones de hipercalciuria, cuando hay una alta concentración intraluminal de calcio, se estimula la acidificación urinaria y se reduce la concentración urinaria de calcio vía el receptor que hemos comentado anteriormente, el KSR. Por otro lado, la ATPasa es la que produce la acidificación.
el resultado final sería la reducción del calcio urinario por una acidificación de la orina y por una dilución. Bueno, el pH tiene además efectos en varios pasos de la formación de los cálculos, como se ha podido demostrar en un estudio también reciente del 2017, donde se estudia el efecto del pH a diferentes niveles de la formación o pasos iniciales de la formación de los cálculos. Así se ha visto que hay un efecto del pH en cuanto a la cristalización, observándose que esta es máxima tanto en masa como en tamaño de los cristales cuando el pH es más ácido, siendo máxima a nivel de pH 4 y mínima a nivel de pH 8, es decir, a mayor pH, menos cristalización. En cuanto a la adhesión, ocurre exactamente lo mismo. Esta es máxima a pH más ácido y mínima cuanto más aumentamos el pH. La internalización, sin embargo, es máxima a pHs más altos. Y no se observaron diferencias cuando estudian la unión de cristales a proteínas. Bueno, la conclusión es que una orina más ácida puede promover la formación de litiasis de oxalato cálcico, mientras que la básica puede ayudar a prevenirla. Ya les habló el doctor Grases y la doctora Costa la semana pasada de inhibidores de la litiasis úrica. Hasta hace poco no teníamos ningún inhibidor específico de la cristalización del ácido úrico, pero ellos mismos, su grupo de trabajo, empezaron a trabajar con nicotina, con otras aminas, entre ellas la teobromina, que es la última que se ha estudiado. Y esta parece ser que sí que actúa como inhibidor específico de la cristalización de ácido úrico, como ya les pudieron comentar el otro día, y yo no voy a insistir porque creo que ellos lo explicarían muchísimo mejor. En el otro extremo, las causas de un pH urinario básico, como ustedes saben, son las infecciones de orina por microbios específicos como el Proteus y otras bacterias, la alcalosis metabólica, los fallos en la acidificación, la alcalosis respiratoria por hiperventilación, por ejemplo, y la ingesta de determinados fármacos. El más famoso de ellos es el citrato potásico. En este sentido, el citrato potásico bien puede disminuir la calciuria y aumentar la citraturia, pero además aumenta el pH y aumenta el fosfato, aumentando consecuentemente la sobresaturación de fosfato cálcico. Por eso tenemos que tener cuidado porque con el tratamiento con citrato potásico para litiasis, por ejemplo, úrica, o que el origen sea por una disminución del pH, por formación de cristales de ácido úrico, con el tratamiento de citrato potásico podemos hacer que un paciente oxalocálcico se convierta en un paciente fosfocálcico, cambia la composición de la litiasis, que a veces es incluso peor. De esto ya hay estudios en los últimos 20 años, como pueden ver en la diapositiva, no es nada nuevo, pero es una cosa a tener en cuenta y que a veces pues, no se tiene. Otro problema bastante importante y muy actual es el de la incrustación de los catéteres ureterales. Todos ustedes saben que esto pues, es muy frecuente en casos de litiasis infectiva y pH alcalino o básico, pero también se puede ver en casos de litiasis úricas y, por supuesto, de cistina. Esto que parece un problema nuevo, pues ya nosotros publicamos junto con el profesor Grases y su grupo de trabajo en el año 2001, hace 19 años ahora, que el tratamiento con inhibidores podría ayudar a disminuir la incrustación de estos catéteres. Lo que sí que ahora recientemente se ha publicado, ha sido este mes pasado mismo, el doctor Torrecilla, que será el responsable de la siguiente charla en el webinar,
expondrán los resultados. Le voy a dejar que sea él el que lo haga con más detalle, pero sí que se ha observado que la incrustación utilizando nutracéuticos como lead control es 8 veces menor cuando estos se utilizan comparado con el grupo experimental. Es decir, que esto tiene una utilidad clínica muy importante porque todos sabemos la morbilidad que producen estos catéteres y el trabajo que supone para todos. Que el pH y la litiasis están relacionadas, no hay duda. En las guías europeas de urología, en todos los algoritmos, pues aparece que hay que hacer una actuación sobre el pH. En caso de litiasis úrica o de uratos, en un caso cuando el pH es menor que 6, en caso de litiasis úrica, pues tenemos incluso hasta qué niveles podemos utilizar para prevención y para la quimiolisis. Por otro lado, en casos de pH elevado, pues también tenemos qué pautas tenemos que seguir y qué dosis de los medicamentos, como el metionina en este caso, podemos utilizar. En caso de las litiasis infecciosas o de fosfatos, pues también tenemos, con pH elevado, pues también tenemos nuestras armas para actuar. Bueno, esto que es así y parece que está muy claro, a veces no es tan fácil porque la medicación suele provocar o puede provocar efectos secundarios, pero es que además tenemos otro problema que es la medición del pH urinario. Está más que demostrado que las tiras reactivas no son la mejor forma de manejar, o sea, de llevar el control del pH en los pacientes litiásicos, les falta precisión, pero es que además no se puede comparar una medición única con una orina de 24 horas, ni tampoco parece que sirva mucho el medir el pH diferentes, utilizando las tiras reactivas a diferentes horas del día para llevar un buen control. Hace escasamente 2 años, el profesor Traxé y su grupo en París hicieron una comparación entre estas tiras reactivas y un pHímetro portátil digital. Este fue el único que fue equiparable al gold standard, que son los pHímetros de calidad utilizados en el laboratorio. Llegaron a la conclusión que el lead control, el pHímetro lead control, es un método para medir el pH fiable. Bueno, ha habido otros estudios, incluso antes que el de Traxer, el profesor Grases y un grupo de trabajo también con personal de Devicare, ya hicieron la primera publicación al respecto, y también este mes pasado el doctor Angeri en la Fundación Puigverd han publicado un estudio donde se demuestra de nuevo que este aparato, el pHímetro lead control, es mucho más efectivo a la hora de medir de forma precisa el pH que las tiras reactivas. Y esto es importante porque lo podemos utilizar los médicos para monitorizar a los pacientes, pero es sobre todo importante porque los pacientes se pueden automonitorizar, es decir, pueden ir cambiando, aumentando o disminuyendo la dosis de medicamento de estos nutracéuticos acorde a las mediciones del pH, pero obviamente el pH tiene que ser medido de una forma adecuada. En este sentido, y para valorar la validez del pHímetro y también de los nutracéuticos que podemos utilizar para regular este pH en los pacientes, se puso en marcha el estudio PREVENLIT, formado, aquí tomaron parte 17 hospitales, todos en territorio español, incluyendo 143 pacientes, y el estudio fue durante 3 meses. Y voy a dar unas pinceladas de cómo fue el estudio y los resultados principales a los que se llegaron. Bueno, por un lado,
el estudio se compuso de dos grupos. El primero que llamamos grupo acidificador y el segundo alcalinizador. En el acidificador, ahí se incluían aquellos pacientes que tenían historia de litiasis cálcica, es decir, teníamos constancia de un cálculo analizado generalmente por espectrofotometría y por infrarrojos, y que tenían un pH en estado basal de más de 6,2. A estos pacientes se les suministró una cápsula cada 12 horas, es decir, una por la mañana y una por la noche, de Licontrol pH down. Lo que queremos es acidificar, ¿de acuerdo? Bueno, cada cápsula de Licontrol pH down contiene metionina, que ya vimos que sirve para acidificar la orina, y además fitato, que el doctor Grases y la doctora Costa Bauzá les explicaron también las propiedades que tienen en cuanto a la inhibición de la cristalización de fosfato cálcico y de oxalato cálcico. El otro grupo, el grupo de alcalinizadores, estaba formado por 65 pacientes con historia de litiasis de ácido úrica, también confirmada con un estudio fiable, la espectrofotometría por infrarrojos, y con pH por debajo de 5,5. De nuevo, la dosis suministrada fue una cápsula cada 12 horas de Licontrol pH up. Lo que queremos es subir el pH. En cada cápsula contiene 400 miligramos de citrato potásico magnésico y teobromina. De esta forma inhibimos la cristalización del ácido úrico, pero aumentamos el pH al mismo tiempo. Bueno, después de una visita basal para inclusión de los pacientes, hicieron controles a los 3, o sea, al mes, 2 meses y 3 meses, de forma que se obtenían datos clínicos, datos analíticos y además de seguimiento del tratamiento. Y por supuesto se medía el pH de la orina en cada una de las visitas, en la primera orina de la mañana y tras la ingestión de la medicación que correspondiera en cada caso. Por supuesto, para medir el pH utilizamos el pHímetro de Licontrol. Bueno, pues los resultados que vimos es que se consiguió el efecto esperado con ambos nutracéuticos, es decir, cuando queríamos bajar el pH, bajaba el pH, cuando queríamos subir el pH, subía el pH. Y esto se demostró... O sea, se mostró que eran efectivos regulando el pH urinario con cambios significativos en cada una de las visitas, cuando comparábamos con el nivel basal. Importante que estos cambios eran mantenidos en el tiempo, durante todo el periodo del estudio. Y no menos importante que, manteniendo el valor del pH de la orina dentro del rango de protección, es decir, del nivel al que queríamos llegar, por encima de... o sea, normalizando el pH hasta el nivel pretendido, normalizando el pH, si lo manteníamos esto durante 90 días, se disminuía 2 veces la probabilidad de presentar un nuevo episodio litiásico. Es decir, es que es importante también desde el punto de vista clínico de lo que más molesta, que es la clínica de dolor de estos pacientes. Bueno, si tenemos en cuenta aquellos pacientes en el grupo alcalinizador, es decir, cuando aumentábamos el pH, tenemos en cuenta aquellos pacientes que siguieron de forma adecuada el tratamiento, hasta un 75% de los pacientes alcanzaron los niveles no litogénicos a los 60 días del tratamiento. Es decir, en 2 meses ya se consiguen los niveles que pretendemos conseguir para controlar el pH. Por último, nos queda hablar de la satisfacción y de los efectos secundarios. Bueno, los investigadores, este estudio se hizo
para que los investigadores de los 17 hospitales que les he comentado dieran la opinión sobre qué les parecían estos nutracéuticos, ¿no? Con el fin de regular el pH. Entonces, la satisfacción, tanto con Licontrol pH Up como con pH Down, fue buena o muy buena en más del 80% de los casos. Pero además, no se reportaron apenas efectos secundarios, menos de un 9%. Y todos ellos fueron leves, es decir, ninguno de gravedad. Según los investigadores, la tolerancia fue muy buena en la mayoría de los pacientes, en más del 90% de los casos, una tolerancia de más del 90%. Con todo ello, quiero concluir diciendo que el pH, de nuevo repito, lo más importante de la charla, que es un factor determinante en la formación de la litiasis y que tenemos que tenerlo siempre en cuenta a la hora de realizar nuestras valoraciones de las alteraciones metabólicas que puede presentar un paciente, pero para saber qué pH tiene el paciente, lo más importante es determinarlo de una forma fiable. Como no siempre se tiene acceso a esto, incluso en muchos hospitales utilizamos todavía tiras reactivas, esto no es suficiente. Deberíamos medirlo de una forma fiable, por ejemplo, con el pHímetro Licontrol. Y que la dieta y los nutracéuticos, como Licontrol pH Up y pH Down, son útiles para regular el pH de la orina. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Estaré encantado de contestar a las preguntas que puedan tener.